¡Hey, Dios te bendiga! Te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella mañana, aquí desde la ciudad de El Paso, Texas. Cada uno de ustedes que me están viendo en cualquier lugar del mundo, les envío un fuerte saludo en el amor de mi amado Señor Jesucristo. Llegó el día martes, 11 de octubre 2022. Estamos en el tiempo de las profecías, de las señales, en la recta final. Pronto la gracia culmina y la iglesia se levanta en este extraordinario y apoteósico evento que sabemos que es denominado el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Los que me están viendo en el mundo entero saben que yo tengo poquito más de 50 años sirviendo al Señor, y una de las cosas que me gusta es cantarle al Señor. ¿Se acuerdan esos himnos viejitos? Que yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ahora veo la luz. Hey, estoy un poquito afónico de la garganta, pero me gusta cantar. Hay otro que decía: quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Son himnos, cantos de la vieja generación, de la senda antigua, que llenan tu corazón y bendicen al Señor. Quiero tocar un tema que es un poquito controversial, quizá polémico, picante, pero hay que tocarlo. Ustedes ya me conocen, que a mí me gusta agarrar un palo y pegarle a un panal de abejas, alborotando todo el asunto. Pero hoy por hoy quiero ser muy claro, muy contundente. Lamentablemente vivimos en un periodo cuando hay millones y millones de cristianos que no son cristianos. ¿Y cómo es eso, hermano Gary Lee? Esto parece que se está contradiciendo. Cristianos que no son cristianos. Claro, porque son cristianos de nombre. Cristianos por quizá tradición, porque piensan que heredaron la religión, heredaron ir a la iglesia, o tal vez porque mamá y papá los llevó a una congregación. Cristianos que no son cristianos. Existe una ideología grande hoy en el mundo, que si usted dice ser cristiano, ya estuvo, ya está todo arreglado, ya tiene el cielo ganado, ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, la Biblia dice totalmente lo contrario. La palabra del Señor primeramente dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. También Jesucristo dijo, y estas palabras vinieron directamente desde los labios de mi Señor y mi Salvador, en Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Sabe que hoy en día hay millones? Y tal vez tú me estás viendo en Panamá o Argentina o Venezuela o Guatemala o Estados Unidos o las islas del Caribe. Hay millones y millones y millones de personas que se autodenominan cristianos. Se declaran cristianos, se pegan puños en el pecho: soy un cristiano, voy a la iglesia, soy miembro de tal lugar. Hasta cargan con un carnet, con una credencial, y dicen: soy cristiano, ya yo acepté a Cristo, vivo para el Señor. Pero ¿estarán dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Habrán nacido de nuevo? Hay que preguntarse. Ellos deberían de preguntarse si realmente han nacido de nuevo, porque Jesucristo lo dijo claramente, se lo dijo a Nicodemo una noche: de modo te digo que de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Vea, cristianos hay muchísimos, de nombre, cacarean que son cristianos, conocen el idioma. Dios te bendiga, amén, aleluya, gloria a Dios. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle, pagano, corrupto, mundano, impío, fornicario, adúltero: Dios te bendiga, o le dices y te dice amén. Todos conocen el idioma, conocen el lenguaje, el vocabulario, pero eso no te hace cristiano. Que tú vayas a una iglesia, el nombre que sea, tampoco te hace cristiano. Que tú conozcas la Biblia, tampoco te hace cristiano. Mucha gente dice: conozco la Biblia de Génesis a Revelación. Óyeme, la palabra dice que el diablo también la conoce. Es más, tú dices: creo en Dios. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Es importante entender una cosa: ser cristiano es más que decirlo, más que confesar soy cristiano. Tenemos que vivir para Dios.
Jesús dijo estas palabras: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo te invito en este momento a pensar en esto. ¿Estás guardando los mandamientos del Señor? ¿Estás honrando al Señor? ¿Estás caminando conforme a sus preceptos, sus principios, sus valores? Vivimos en una generación donde la mayoría del mundo cristiano realmente no está brillando para Dios ni resplandeciendo para Dios. Yo creo con todo mi corazón que vivimos en un periodo tan peligroso, tan terriblemente peligroso, que mucha de la gente que dice ser cristiana no se han percatado de que su vida está en la balanza. Se están tambaleando. Es posible que tú aceptaste al Señor, es posible que simpatices con el Evangelio, es posible que creas en Dios, has llorado, has ido a las iglesias, han orado por ti, has sentido, pero has caminado con Dios, has seguido detrás de las huellas de Jesucristo. Si tú dices que eres cristiano, camina con Dios, sirve al Señor. Mire cómo dice en Génesis la Biblia sobre la vida de un hombre llamado Enoc. No dice mucho, dice poco. Dice: y Enoc caminó con Dios. Es todo. ¿Pero qué significa? Y Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios significa mucho. Vamos a deshebrar este pasaje extraordinario, corto, pequeño, pero profundo y magnífico. Caminó con Dios implica que el hombre vivió para Dios, fue leal a Dios, sirvió a Dios, conoció a Dios, caminó con Dios. ¿Caminas con Dios? Con sus mandamientos, sus preceptos, sus reglas, sus códigos. Hoy tenemos cristianos de toda clase y de todos los sabores habidos y por haber, y es triste decirlo, pero hoy en día todo el mundo va por su lugar, por su camino, pero hay un solo camino, hay una sola verdad, hay un solo Salvador, un solo Padre, un solo Señor. Estamos hablando de Jesucristo. Y no importa en qué lugar estés, la cultura, la idiosincrasia, el estatus social, no importa dónde te encuentres económicamente, marginado en los barrios de Sudamérica, Centroamérica, o tal vez en los primeros mundos como Japón, Estados Unidos, Canadá, pero no importa, en la vida de un cristiano debe ser consistente igual donde quiera. Seguimos el modelo de la iglesia primitiva, en general obviamente, los preceptos, las condiciones y las líneas de cómo debemos de vivir para Dios. O sea, cristianos que no son cristianos, demasiados. Con razón ahora, después de más de 50 años de convertido, entiendo lo que la palabra dice, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y la palabra de Dios dice que no quiere Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor hará hasta lo inimaginable para salvar a un alma. Pero la verdad es, caramba, que vivimos en un tiempo cuando cualquier persona, sin saber de dónde llegó, soy cristiano. Como he dicho en muchas ocasiones, cualquier aguacate, o como le llaman en Chile, palta, sin saber del árbol que cayó, se denomina cristiano de la noche a la mañana, y pues hay que aceptarlo, porque no podemos discriminar, es cristiano. Pero la palabra del Señor dice categóricamente que por sus frutos los conoceréis. Mi amigo que me estás viendo en cualquier esquina del mundo, qué tiempo tan terrible estamos viviendo. Tenemos cristianos que fornican, que adulteran, que roban, que asaltan, soberbios, arrogantes, fantoches, fanfarrones. Están viviendo una vida pagana completamente. Están en el mundo totalmente. Y mire qué dice la palabra con respecto a los cristianos que están en el mundo. Para empezar, la Biblia dice explícitamente que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y 1 Juan capítulo 2 y versículos 15 y 16 dicen: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago también, que fue hermano carnal de Judas y medio hermano de Jesucristo, por si no lo sabías, Jesús tuvo 4 medios hermanos: José, Simón, Judas y Santiago. El hermano Chago escribió en su pequeño libro en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 4, y dice de esta manera: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23? Y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Vivimos en un tiempo donde Satanás está engañando a tantas personas.
Y Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24 y versos 4 y versos 24. Dijo, mirad que nadie os engañe. Y más abajo dijo, porque si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Se está refiriendo al tiempo de los últimos días, la tribulación, el arrebatamiento, etcétera, pero también se está refiriendo a en el tiempo que vivimos, cuánta gente es engañada, seducida por el enemigo. Tú me estás viendo en este momento. Abre tus ojos. Despiértate, por favor. Entiende la palabra de Dios, que está Dios hablando a tu corazón en este momento. Yo no te estoy criticando ni juzgando, mucho menos. Yo no conozco tu corazón, lo conoce Dios. Y tú dices, yo soy cristiano. Pero analízate, examínate, mírate bien adentro en tu corazón. Hazte un dictamen o un examen meticuloso, minucioso, profundo en tu alma. Y mírate conforme a la palabra y pregúntate con toda honestidad, ¿estás caminando para Dios? ¿Sirviendo al Señor? ¿Honrando al Señor? Cristianos que no son cristianos. Porque es fácil llevar el emblema, la etiqueta, el nombre. Soy cristiano. Está como los que hoy en día quieren ser judíos y no lo son. No hay ninguna vergüenza. Hay que ser literalmente dignos de uno decir, soy de Guatemala, soy de México, soy de Honduras, o soy de Chile, o soy de Venezuela. Pero ¿para qué anda diciendo usted que es judío si no es judío? Yo soy judío y no lo digo con orgullo ni con arrogancia. Usted jamás en mi vida, mis años que tengo de predicador, jamás ando cacareando de mi judaísmo. Yo nací judío, yo me crié judío. Mi apellido no es Lee, es Katzelnik, Katzelnik, soy Cohen, soy de la línea de la tribu de Leví, de Aarón. Esto es conocido, tengo 23 miembros de mi familia estuvieron en los campos de concentración de Auschwitz. Tengo familia en Israel, en Beersheba. Pero yo no ando cacareando eso, porque delante de Dios entiendo, cuando me entregué a Él a los 15 años, que ya no hay judío, ya no hay griego, no hay gentil, no hay varón, no hay hembra. Todos somos uno en el Señor. Pero lo importante, más importante, es tener a Cristo en el corazón, caminar con Dios. Porque la salvación no viene a través del judaísmo, sino a través de Jesucristo. Pero muchos hoy en día dicen ser judíos y no lo son. No lo son. Así como muchos dicen ser cristianos y no lo son. Amigo, escucha lo que te voy a decir. Los frutos son los que muestran lo que uno es. Y no somos perfectos, claro que no. Usted me está mirando tal vez en Miami, Florida, en Los Ángeles, California, en Canadá, en Toronto, en Vancouver, o tal vez me está viendo en Japón, en cualquier lugar del mundo. No somos perfectos, no somos perfectos. Como decía yo en una ocasión, nadie es perfecto en la iglesia. Yo tengo un tío que se llama perfecto y le falta un ojo. ¡Oh! Es una pequeña broma, por supuesto. Pero ¿sabes una cosa? Debemos de caminar para Dios. Y si te llamas cristiano, vive la mejor vida, honra a Dios, camina con Dios. Una de las cosas que yo he aprendido y he experimentado desde el día que me entregué a Dios a los 15 años es que cuando uno confiesa a Jesucristo, de acuerdo a Romanos, se entrega a Él y cree en Él, el Espíritu de Dios comienza el proceso del nuevo nacimiento, la nueva creación, vivir para Dios, amar a Dios, honrar a Dios. Y Dios nos va transformando. Romanos capítulo 12, versículo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya empezamos a entender las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque la transformación es completa. Yo le daba a mis hijos, ayer estábamos orando en la casa con mi esposa, como cabeza, como sacerdote del hogar. Estábamos haciendo una oración y estaba la hermana Yolanda también, como una tremenda matriarca que ama al Señor, es una tremenda mujer de Dios. Y estábamos compartiendo, yo le daba ciertos versículos. Uno de ellos era Filipenses 4:8, donde dice la Escritura que en todo lo admirable, lo bueno, lo puro, lo santo y lo que vale la pena, en esto pensad. La mente de Cristo. Y luego le decía Mateo capítulo 5, versículo 8. Y Jesucristo habló claramente en el sermón de la montaña. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si tu corazón no está limpio, no vas a ver a Dios. Debemos tener el corazón limpio, la mente limpia y el alma limpia para Dios. Y por último les dije,
Vámonos con el Shema de Israel, que está en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero el verso 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y te voy a hacer esta pregunta. ¿Amas a Dios? Claro que vas a decir que sí, porque todos decimos que sí amamos a Dios. Pero ¿con qué profundidad y con qué intensidad lo amas? ¿Lo has puesto primero a Dios en tu vida? Antes que tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu dinero, tu carrera, antes que tu vida, antes que cualquier cosa. Dios debe ser primero en tu vida. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cristianos que no son cristianos. Si te llamas cristiano, honra el nombre, la etiqueta, la representación, porque cualquiera que hoy en día dice ser cristiano y no lo honra es una vergüenza. El evangelista Galí para todas las naciones del mundo, diciéndote Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.